Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos conectando en este nuevo episodio extraordinario de Brujes Urbanes. Vamos a estar entrevistando a nuestro querido Sergio González. Ahí salió el anuncio para que empiecen a conectarse. Ya tenemos 2 personas, tenemos Al fin de la ansiedad, tenemos a Vicur Mermeladas. Vamos a esperar un par de minutitos a que se vayan conectando. Sé que es un horario atípico para mis lives. Hola Dano, ¿cómo estás? Pero veo que, bueno, muchas y muchos de ustedes están ahí. Vamos a hablar de un tema súper interesante y súper relevante para esta coyuntura que estamos viviendo este año, y es la primera vez que entrevisto a alguien que está en Europa, en España, así que vamos a conversar con Sergio. Mientras van ingresando, yo les voy dando la intro de quién es él. ¿Okay? Yo lo conocí por Instagram, de hecho, por su página El fin de la ansiedad, que es un libro que él escribió. Y tiene una historia bastante interesante porque él ahorita nos la va a contar mejor él, pero básicamente a través de la experiencia que él tuvo con la ansiedad, comenzó a apasionarse por este tema. Su carta astral, que la tengo aquí al frente, nos indica que Sergio tiene el sol en el signo Aries, o sea, es un pionero, es un chico valiente, es un chico que viene a marcar la diferencia si es que vive su luz, pero tiene a Piscis, a la luna en Piscis, y el ascendente en Escorpio. Es ahí donde viene la parte de la, bueno, no de la ansiedad, pero de las emociones, de la sensibilidad. Personas con luna en Piscis suelen escribir, suelen hacer algún tipo de arte. Si tienen el ascendente en Escorpio, con más razón todavía, hay como esta energía de transformación, de alquimia con la que vive su vida, y ahorita él nos va a contar más sobre esto. A ver, ahora sí, Ser, me puedes pedir para entrar. Quiero saber si ya me pediste. Y así empezamos la entrevista, que ya hay algunas personas ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Ser, no te veo. Marcia me envió una solicitud. A ver, Sergio, cuando puedas, me envías la solicitud para poder empezar con esta entrevista. Nos han dejado varias preguntas. Sabemos que es un tema bastante relevante. Yo considero que la ansiedad es la segunda pandemia del 2020. Lo veo en consultas, lo he vivido en mi familia, lo he sentido yo. Así que de todas maneras siento que esta es una entrevista que tenía que pasar. Vamos a ver, me encantan las entrevistas, me alegra mucho. Ahí está mi querida Alicia. Uy. Chique, el fin de la ansiedad. ¿Me puedes mandar una invitación para entrar al en vivo? ¿O te la mando yo? A ver. A ver. Te voy a decir. Estamos un poco con Mercurio retrógrado, me doy cuenta. Para comenzar, la fecha de la entrevista no salió a la hora que tenía que salir, salió para ayer, una locura. Pero bueno, aquí estamos. El tema es sobre la ansiedad. A ver, si puedes mejor tú, no sé cómo hacerlo. Transmitir con... Ahí está, ya te invité. Voy a fijar el tema, ahora que me han preguntado, mientras tú te vas conectando. A ver, ya te envié la solicitud, Sergio. Deberías poder conectar. Hola, María. Qué lindos mensajitos. Qué gente más positiva. Me encanta. Me encanta la vibra. Hola, ¿cómo estás? Ahorita Magarachi Consultoría. Alguna vez te vamos a entrevistar a ti también porque eres una capa. Sergio, ¿no te aparece la invitación? Qué raro. A ver. Te voy a volver a invitar. Ya. Y si no, intenta hacerlo tú, please. Ahí está, conectando. ¡Ahí está! Perdón, estaba buscando que nunca había hecho la solicitud desde mi cuenta y entonces no sabía cómo hacerlo y no me aparecía. No,
Bueno, qué bonito tenerte del otro lado del océano. Ya son las 7 de la noche, ¿correcto? Sí, eso es. Y encantado de estar aquí contigo. Y eso, Ah. siento el haber tardado tanto. No, Y no te preocupes. Yo también, justamente hablando de la ansiedad, te decía, perdón por la ansiedad porque ahí estábamos como cruzándonos, pero no, lindo tenerte, gracias por estar. gracias. Este, bueno, Sergio, como tú sabes, esta es una entrevista en la que vamos a hablar del tema que tú creo que manejas mucho mejor que nadie en este momento, que es el tema de la ansiedad. Y quiero siempre empezar preguntándote por ti, ¿no? Por cómo tú llegas a involucrarte en este tema, a tener una voz relevante e influyente en este tema, que de hecho es algo como lo que yo estaba diciendo, como un poco la segunda pandemia del 2020, ¿no? El tema de la ansiedad. Cuéntanos un poquito de tu historia. Vale. Pues encantado, Mariana. Bueno, encantado de hablar aquí contigo y con tu gente. Y bueno, te comento, pues como a todo el mundo, pues un día este problema, este trastorno llegó a mi vida y pues como la mayoría de personas no contaba con herramientas para tratar con ello. Así que Tú bueno, eras bien joven, ¿no? En la historia que me mandaste, más o menos qué edad tenías cuando empezaste. más o menos tenía 22, 23 años. Ya, Entonces, ok. yo estaba estudiando ingeniería informática, que no tenía nada que ver con psicología, con el coach, con Ujú. que ahora trato. Y pues eso, no contaba con herramientas, no sabía lo que me estaba pasando. Entendía un poco por encima lo que era la ansiedad, por gente que me había dicho que podía tenerla, pero creía que era una especie de nerviosismo extraño que hacía que algunas personas pues lo pasaran realmente mal. Mm. Pero no sabía lo que era realmente la ansiedad. ¿Y qué Entonces, te pasaba? O sea, ¿qué síntomas sentí? Porque tú sufriste trastorno de ansiedad, eso es, eso ¿no? Tal vez ahí por ahí tendríamos que hacer la diferencia también. Eso es, eso es, sí. Eso es, una cosa es la ansiedad y otra cosa es el trastorno. Eso me he dado cuenta con el tiempo y después de escribir mi primer libro. La Ujú. ansiedad es una emoción que tenemos todos los seres humanos, la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos y gracias a Dios que la tenemos porque pues gracias a la ansiedad, si pues, vivimos una situación realmente peligrosa, sentimos esos síntomas de la ansiedad que nos ayudan a ponernos a salvo, a Como el, luchar, es a como el huir. miedo, ¿no? Eso, o sea, Es como un poco extremo que nos hace reaccionar y sentirlo, sentir realmente pues esa taquicardia o esas palpitaciones, esa tensión, esa hiperventilación, esa rumiación de pensamientos, la alarma constante. Y lo que hace, todos esos síntomas lo que hacen es que si realmente, por ejemplo, nos estuviera atacando un tigre o un león, que era lo que pasaba un poco a nuestros antepasados, pues rápidamente saliésemos corriendo y evitásemos esa situación. O nos quedásemos bloqueados y el león, pues gracias a eso, a que estamos es bloqueados, nuestra pasa. señal de alarma. Eso es. Es como pues, un mecanismo de alarma que tenemos todos los seres humanos y nos ayuda en situaciones de peligro. Pero claro, si no existe el peligro y por circunstancias de la vida, ya sea pues, por hábitos nocivos, por el uso de drogas, ya sea también pues, por ser muy temeroso, por haber estado condicionados o por vivir una vida un poco distinta a la que realmente desearíamos vivir, pues a veces nos pasa que sentimos esa ansiedad ante situaciones que realmente no requieren ese mecanismo de alarma. Y es Claro, entonces cuando surge el trastorno, cuando esos síntomas llegan sin avisar y normalmente pues, son tan fuertes que o bien desencadenan en una crisis de pánico claro. o bien pues constantemente sentimos esa ansiedad y ese temor excesivo, por ejemplo, a salir a la calle o a tomar el coche o a cualquier situación que nos provoque ansiedad. Entonces, cuando ya el trastorno se da cuando existe un mal funcionamiento de esa ansiedad, cuando hay algo, cuando esa ansiedad no funciona como debería, esa Ya. ansiedad está. Y te puedo preguntar, en tu caso, o sea, porque a los 21, 22 años, estudiando una carrera tal vez en la que no te encontrabas tanto, ¿esa fue la razón por la porque tal vez las personas quieren saber Eso es. por qué siento esto, ¿no? Porque a veces uno puede saber, ay, sí, me siento ansiosa porque estoy preocupada por esto, tal, pero hay muchas veces que no se identifica bien el por qué. Sí, bueno, es luego fundamental entender el porqué. Pero sí, los porqués pues pueden ser, cada persona es un mundo y a cada persona puede tener sus propios motivos. Pero en mi caso era mucho eso que ahora decías, que iba un poco a la deriva. Estaba igual llevando una vida que realmente no tenía nada que ver conmigo. Me acuerdo que, por ejemplo, los estudios de informática no me gustaban en absoluto, pero bueno, mi padre es catedrático, también se dedica a dar clases en las universidades y Ujú. entonces estaba como mal visto dejar de estudiar. Entonces yo había seguido igual un camino que realmente no sentía, ese camino de la informática. Y aparte de eso, igual tenía amistades un poco que tampoco me hacían sentir bien. A Claro, veces preguntábamos a unos ambientes que no me hacían también sentir de todo a gusto conmigo claro. mismo. No hacía deporte y muchísimas cosas que es lo que al final, pues eso, te hace que se active la ansiedad. Y así empezó.
Claro, claro, claro. Me están diciendo que se escucha mi voz baja. No sé si por ahí se Yo te nos está. escucho bien. Tú me escuchas bien, ¿no? Y a ver, chicas, escriban si es que nos escuchan bien a los dos. Pero algo que dijiste quiero como tomar porque me parece súper importante, especialmente porque estoy escuchando a mucha gente este año estar en crisis respecto a darse cuenta que la vida que estaban viviendo Eso es. no es la vida que realmente quieren vivir. Entonces, esto que dices es súper importante porque es cierto, o sea, la ansiedad se comienza a generar también cuando creo que no reconocemos, pero una parte nuestra sí nos está avisando que no estamos en el lugar correcto, ¿verdad? O Eso que no es como, estamos alineados con quien deberíamos ser. Ujú. eso es, que no estamos alineados un poco con nuestra esencia. Es como que algo dentro de nosotros nos da un toque, como diciendo, oye, estoy aquí, tú te llamas, por ejemplo, en mi caso, eres Sergio, tienes estos ideales, estas ilusiones, y realmente estás haciendo cosas que nada tienen que ver contigo. Entonces es como un toque de atención que te da la vida para que cambies. Eso es lo Ok, que yo me di cuenta de muchas personas, yo creo que se han dado cuenta de ese modo de transformar y de cambiar el modo en que vivimos con la ansiedad. Porque ya sea porque llevas un estilo de vida que no tiene que ver contigo, como si haces uso de drogas o cualquier otro problema, pues seguramente estás haciendo cosas que no te ayudan a estar bien. Y claro. esas los orígenes y los motivos. Claro, claro. Ser, ahí se nos dice, yo también sí lo escucho, que hay un eco de tu parte. No sé si por algún motivo tendrás ahí como audífonos, que eso puede ayudar. Puede ser el ordenador, lo va a apagar, por si acaso. Ah, ya, tal vez es eso. A ver, porque a veces cuando escucho, Puede ser, sí. ahora sí, ya está. Vale, perfecto. A ver, vamos a ver si con eso estamos. Bueno, entonces cuéntanos qué pasó después contigo. Pues eso es. Bueno, la ansiedad llegó a mi vida, yo no sabía lo que era. Como casi todo el mundo, me acerqué a un hospital, pues pasé por urgencias, me hicieron pruebas y como casi todo el mundo también, pues creí que lo mío no era ansiedad, porque decía, yo realmente siento el corazón desbordándose, creo que me estoy muriendo, creo que es un ataque al corazón. Es lo que le pasa a la mayoría de personas que sufren ansiedad, que como se ha activado su mecanismo de alarma, como están alerta de todo, pues creen que tienen muchísimas otras cosas. Creen que pueden tener cáncer, creen que pueden tener un problema de corazón, creen que pueden estar volviéndose locos. Y entonces, pues todo eso no te ayuda a aceptar la ansiedad, que es el primer paso. Con el tiempo, bueno, yo me di cuenta gracias a que acudí al psicólogo y me recomendó un libro, que ya no me acuerdo del nombre porque pasaron muchos años, pero en ese libro te resumía los síntomas de la ansiedad. Y para mí eso fue como ver la luz, porque realmente dije, vale, si tuviera un problema del corazón podría tener la taquicardia, pero la hiperventilación igual no la tendría, o esa visión borrosa que tengo tampoco, o ese rumiar pensamientos. Entonces, me di cuenta que tantos síntomas, pues solo querían decir una cosa, que era ansiedad, que no era ninguna otra enfermedad. Y a partir de ahí, pues empecé a cambiar, empecé a preguntarme qué cosas me hacían bien, qué cosas me hacían mal. Y fui un poco, pues eso, acercándome a esa vida que realmente, seguramente, mi esencia, pues quería para mí. Y fue así como poco a poco, pues la ansiedad empezó a desaparecer y me di cuenta que en vez de ser un problema, era una oportunidad que me ayudaba a cambiar, a transformar mi vida. Claro, Y bueno, pues eso, ahí empezó el proceso de cambio. A partir de entonces, pues todavía viviendo con ansiedad, pues gané una plaza para ir a trabajar a Roma, por ejemplo, que era un lugar bueno, que siempre había soñado con ver, ya no con trabajar. Y bueno, estuve viviendo allí 9 años, conseguí montar una empresa, hice unos amigos increíbles, bueno, pues poco a poco pues hice un montón de cosas de estas que realmente, seguramente, antes de haber tenido ansiedad no hubiera creído posibles. Y eso, todo eso fue lo que un día me hizo pues intentar escribir ese libro que pues parece que está ayudando a muchas personas a cambiar un poco el chip. ok, so básicamente la idea del libro es, lo que escucho es dejar de resistir tu ansiedad o juzgarla y Eso es. empezar a verla como una oportunidad para encontrar tu camino, ¿verdad? Sí, 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 así es. Hablo también de la parte psicológica, de cómo funciona el cerebro, de pues, cómo está, por ejemplo, el cerebro racional, el cerebro emocional o el cerebro reptiliano y cómo todos están conectados, cómo la razón igual enciende las emociones y luego cuando sufrimos ansiedad, pues estamos controlados por ese mundo emocional. Reaccionamos un poco en automático. Por ejemplo, la gente que tiene fobia, pues, por ejemplo, si tiene fobia a subirse a un ascensor, en cuanto pues, ve el ascensor o cuando se acerca, realmente su cuerpo reacciona con una ansiedad extrema y, y eso es, al final, un poco entender esta reacción entre razón, emoción y luego la emoción como desata el cerebro reptiliano que es el ejecutor, que dice o huyes o te bloqueas y pasa el problema. Que es el sistema de alarma que se activa sin necesariamente
explicación racional de trasfondo, ¿verdad? A algunas personas se les puede activar, como tú dices, con un ascensor inofensivo, Eso es. ¿no? Pero realmente está diseñado para peligro real y Eso nuestro es. cuerpo siente como si fuese peligro real. Y cuéntame cómo desactivamos la alarma, o sea, que en tu experiencia, qué técnicas, tal vez qué hábitos diarios Claro. pueden ayudarnos a prevenir y tratar la ansiedad. Eso es, pues, bueno, el fin de la ansiedad, eso cuento el camino un poco y en el nuevo libro que he sacado que se llama El arte de cuidarte, hablo más de los remedios, de eso que ahora te voy a comentar. Porque al final es eso, una cosa es pues saber, aceptar que tenemos ansiedad y luego hay que empezar a tratarla, hay que empezar a tratar el problema por lo que es. Lo primero es saber que tenemos que aceptar que solo sufrimos ansiedad, porque si pensamos que tenemos un problema al corazón, si pensamos que podemos tener esquizofrenia o que estamos volviéndonos locos, o tememos cualquier otra posibilidad, no estaremos actuando ante el problema, estaremos actuando ante diferentes problemas que realmente no existen y nos hacen tener más miedo y aumenta la ansiedad. Entonces, lo primero es aceptar que el camino es la ansiedad. Y lo que tenemos que hacer después es descubrir un poco en nosotros esos motivos que han activado todo. Entender, pues, qué parte de ese mundo externo e interno no nos ayuda y nos hace sentir peor. Por ejemplo, pues si estamos ante personas que nos hacen sentir más ansiedad, pues entender que ha llegado el momento de pensar en nosotros por encima de todo y empezar a alejar esas cosas, esas situaciones, esas personas que no nos ayudan. Y después, pues es eso, tratar un poco, pues, de utilizar herramientas holísticas, herramientas personales, como puede ser la meditación, el ejercicio, el mindfulness, todo tipo de herramientas que nos ayuden poco a poco a reducir los niveles de ansiedad para que poco a poco podamos ir diciéndole adiós. Ya que, es eso, una vez la ansiedad entiende que estamos cambiando, empieza a desaparecer. Lo que no podemos hacer es intentar eliminarla o intentar luchar contra ella porque de nada sirve. Claro, es escucharla y luego tratar de regularla, pero al mismo tiempo tomando decisiones Eso es. que validen el por qué apareció en un inicio. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Ok. Y cuéntame un poquito en cuanto a, o sea, porque mucha gente lo vive en ambientes laborales, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucho estrés o mucha tensión, hay una presión constante, que asumo que eso es el peligro que uno siente, que en cualquier momento lo van a despedir. Eso es. A personas que viven en una situación de la que tal vez por su experiencia actual no pueden escapar, ¿qué les recomiendas? O sea, no pueden todavía salirse de... Sí. Pues, como bien decías, la ansiedad pues surge pues cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a perder su seguridad, su sustento, su vida. Al final, si no tuviera trabajo, no podría comer y entonces podría morir. Entonces, por eso se activa la ansiedad. Aunque parezca extraño, pues perder el trabajo puede ser bastante parecido hoy en día a lo que sería pues que un león te ataque, por ejemplo. Sí. Entonces, es muy parecido. Y bueno, como dices, pues lo primero, si no puedes cambiar tu realidad, cámbiate a ti. O sea, empieza a trabajar en ti, a desarrollar hábitos que te hagan sentir más tranquilo, más calmado, que te hagan, pues, un poco desarrollar esas hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, da más abrazos, por ejemplo, pues, di te quiero o escucha te quiero de tus seres queridos. Haz todas esas cosas que te hagan sentir a gusto y feliz contigo mismo. Porque una vez que te sientes a gusto y feliz contigo mismo, yo creo que eres capaz de cambiar el mundo a tu alrededor. Claro, Una vez que crees en ti, puede cambiar todo y poco a poco, igual te parece imposible, poco a poco lo cambias. Claro, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es cuando comienzas a cambiar la forma en la que te estás relacionando con lo que te está pasando, Eso es. desde un lugar más amoroso, más compasivo, con menos juicio, ¿no? Eso es. Es mucho más fácil comenzar a tomar mejores decisiones y que de hecho la vida te comience a enviar oportunidades para alinear. Ese fue tu caso, por lo que escucho. Sí, ese fue mi caso. Eso, como bien has dicho, no hay que enjuiciarse tanto a uno mismo, no hay que culparse, hay que ser más compasivo. Porque muchas veces eso, cuando sufrimos ansiedad, pues tenemos unos síntomas que realmente nos hacen sentir fatal y muchas veces pues nos preocupamos en exceso o tememos poder ser eso que tememos o que pensamos o que nos suceda. Entonces, pues es importantísimo ser compasivo con uno mismo, quererse, aprender a quererse. Entonces, si desarrollas ese amor propio, es entender que lo primero eres tú, poco a poco esos síntomas los vives incluso de otra manera, porque dices, ya no entiendes la taquicardia como un posible ataque al corazón, ya empiezas a entender la taquicardia como una señal que te indica que algo a tu alrededor no está funcionando como te gustaría, o que igual es el momento de aprender a calmarse. Entonces, empiezas a observar las cosas de otra manera, y es así como, pues cambiando tú primero, luego puedes cambiar el mundo, yo creo. Entonces, al final, eso, hay realidades más complicadas unas que otras, pero empezando por uno mismo, poco a poco puede cambiar todo, yo creo. Claro.
Y me podrías, o nos podrías explicar, yo la conozco, pero las personas que están escuchando no lo saben, ¿cuál es la diferencia entre sentir ansiedad, digamos, de vez en cuando, o tal vez, no sé, en esas coyunturas que ahora se ponen difíciles, y tener un trastorno de ansiedad, o sentir, ya tener el diagnóstico de trastorno de ansiedad? Entonces, Claro. ¿cuál fue la diferencia? O sea, un psicólogo te Sí, lo sí, sí. explicó. Ujú. Eso es, pues sentir la ansiedad, como bien dices, es un poco como sentir estrés. Puedes tener periodos más estresantes y periodos más ansiosos. La ansiedad, como antes te comentaba, es algo bueno, es una reacción automática, pero es buena. Una cosa es cuando, por ejemplo, muchas veces en las fobias, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es un tipo de ansiedad que muchas veces surgen pues de periodos de ansiedad que no han sido tratados. O sea, igual sentimos ansiedad fuerte ante, por ejemplo, subirnos a un ascensor y empezamos a evitar esa situación. Entonces, de tanto evitar, al final se convierte en un trastorno, esa ansiedad ya no te sucede en ocasiones, te sucede siempre, incluso al pensar en esas situaciones. Entonces, el trastorno es cuando ya es continuo, cuando ya pues, es lo que sucede a las personas con ansiedad, que muchas veces sufren los síntomas y dicen, pues es que yo antes de ayer estaba bien, ha empezado esto y no vuelvo a estar bien. ¿Y cuándo podré estar bien? ¿Podré estar bien una semana? Pues no, seguramente lleva meses superar un trastorno de ansiedad. Y es por eso, has sufrido un desequilibrio interno en que los niveles de estrés han superado un límite y a partir de ese límite pues ya estás en la zona ansiosa, como quien dice, que la llamo yo zona ansiosa. Como la alarma que se prendió y ya no se puede apagar, ¿no? Eso es, sí, es una falsa alarma que hay que aprender a desactivar. Ok. Y Eso es. nuevamente, tal vez en tu caso, o en tu experiencia, o lo que trabajas con personas, ¿cuáles son las técnicas más efectivas? Tú dirías el top 3 de cosas, de herramientas o de técnicas que ayudan a desactivar esa alarma y que podemos practicar todos los días. Pues bien, sí. La primera que yo uso cuando en ocasiones puedo sentir ansiedad, porque hay personas más predispuestas y menos, y yo soy una persona predispuesta a la ansiedad, así que puedo sentir esos picos. Por suerte, pues no siento el trastorno de nuevo. Pero bueno, la primera y la más útil se llama la respiración diafragmática, que bueno, está estudiado que pues, el sistema nervioso se ve afectado cuando sufrimos ansiedad. Y existe una parte del sistema nervioso que se llama simpático, que es, como quien dice, la parte ansiosa del sistema nervioso, la que nos hace activar la ansiedad, y otra que es el parasimpático, que es su opuesto, que nos hace estar en calma. Entonces, es como si fuera un botón. Cuando activas el simpático, es que activa la ansiedad. Para desactivar la ansiedad tienes que activar el parasimpático, que es el contrario, que es la calma. Entonces, si estás en ese estado de calma, la ansiedad desaparece y los síntomas también. Y el modo que la ciencia ha demostrado que es el mejor para recuperar esa calma es respirando diafragmáticamente lentamente, que es a partir de la zona del estómago, ya que, el organismo, cuando respira de esa manera, se cree que está en calma. Y parece que eso, cuando el organismo cree que está en calma, se activa el sistema parasimpático y la ansiedad se desactiva. Entonces, cuando una persona tenga una crisis es difícil, porque puedes sentir la taquicardia que te desborda, la hiperventilación, y puede ser muy difícil recuperar el control. Pero lo más importante es respirar lentamente, si puedes, diafragmáticamente, y cuanto más lo hagas a diario, más fácil te será adoptarlo en tu vida. Sí. Para las personas que no saben sobre la respiración diafragmática, es la que yo siempre les comento y se hace de hecho en el yoga, ese es el tipo de respiración yoga, que es hinchar la pancita, el vientre, al momento de inhalar. No el pecho, sino el vientre, ¿no? Es como inhalas y que siente que se hincha la pancita y luego lentamente se deshincha con el aire, ¿correcto? Eso es. Yo, le he llamado también la técnica del globo rojo, que una vez hablando con un colega psicólogo, pues me comentó que él usaba en terapia, usaba esta técnica llamada globo rojo, y les hacía a los pacientes pues cerrar los ojos e imaginar que tenían un globo rojo entre sus manos y que se hinchaba y deshinchaba durante unos minutos. Y así notaban que recuperaban la calma. Claro. Y esa es la primera. Después también está la meditación o el mindfulness, que es fundamental, porque muchas veces, todos lo hemos vivido, pues a veces los pensamientos nos desbordan y nos hacen difícil tomar el control, bajar esa preocupación, esos miedos y volver a ser racionales. Entonces, con la meditación, lo que te das cuenta, yo lo que me he dado cuenta cuando he aprendido a meditar con el tiempo también, que cuando meditas te das cuenta pues que puedes ver un poco, observar tus pensamientos y te das cuenta eso de que tú al final eres como un espectador, es como si esos pensamientos pues fueran como los sonidos al oído, los pensamientos a la mente. Tú no eres tus pensamientos, están por ahí y nuestra mente, pues por ese afán de que sobrevivamos a todo, está constantemente jugando con esos pensamientos y estudiando si hay peligros o posibles peligros para ponernos a salvo. Ese es el modo en que juega nuestra mente.
Exacto, y eso comienza, o sea, los pensamientos, estos como extremos, Eso es, comienzan a activar de nuevo la alarma. Entonces, ya el peligro no está, pero está ahí como que la mente lo activa, se activa el es, cuerpo y así está como un eso es, círculo vicioso, ¿verdad? eso Entonces, es, el mindfulness, que es una técnica de meditación que está enfocada en el presente, ¿no? En volver al presente, es una de las más reconocidas para tratar la ansiedad. eso es, porque como bien dices, el círculo vicioso ese del miedo, de los pensamientos negativos, pues lo que hace es eso, que el pensamiento active la emoción al pensamiento y estás constantemente ansioso, porque estás constantemente pues obsesionado también muchas veces. El TOC, por ejemplo, es un trastorno obsesivo compulsivo sobre esos miedos, sobre esas preocupaciones. Entonces estás constantemente pues con la alarma activa. Entonces, para desactivar el mindfulness, centrarte en el ahora, dejas un poco de lado esos pensamientos, hay que aprender a meditar o aprender a hacer mindfulness y poco a poco pues recuperas ese control también. Que esa sería la segunda técnica. Perfecto. Y ¿Cuál es la tercera? la tercera, bueno, la que a mí me ha funcionado muchas veces cuando he tenido ansiedad, era la distracción, que pues se basa en que te ocupes, en vez de ocuparte en esos síntomas que sientes, te ocupes en distraer tu mente hacia cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Es un poco mindfulness al final, porque es Claro, lo mismo. exacto. Es como engañar a la mente. Eso es. Eso es, porque muchas veces a las personas con ansiedad constantemente evalúan sus síntomas, constantemente evalúan la ansiedad, constantemente evalúan sus miedos, constantemente evalúan esas catástrofes que surgen en su mente. Entonces, si por ejemplo a mí me pasaba que a veces, por ejemplo, caminando, pues sentía taquicardia y empezaba a sentir la ansiedad y creía, a ver si me voy a morir aquí. Y empezaba, por ejemplo, a contar las matrículas de los coches, a sumarlas, a hacer restas, multiplicaciones, y poco a poco me daba cuenta que de repente ya no sentía la taquicardia. Así que es un modo de engañar a la mente, eso es, de Sí, ocuparte exacto. en algo distinto. Hay una técnica que yo utilizo que se las he enseñado también aquí a veces a mi audiencia hace tiempo, que es como comienza a contar cuántas cosas de color rojo hay en tu mente, ¿no? Luego comienza a contar cuántas cosas de color amarillo. Y así, por lo menos con 5, 6, 7 colores. Y Eso es. luego de eso ya estás como de vuelta aquí, Sí, a la sí, hora. Porque tú, cuando estás en ansiedad, es como si te metieras literal en una película paralela, ¿no? sí, Que sí. te quita de la hora, o sea, no estás Sí, sí. viendo realmente lo que está pasando. Eso es. Es como Y una obsesión a tus miedos, a tus preocupaciones. Y entonces estás ahí, pues dale que dale. Y lo que dices, si te distraes, si cambias un poco el enfoque, pues al lado de un tiempo te das cuenta y dices, pero ¿qué pasaba antes? Por ejemplo. Y una buena manera, por ejemplo, de distraerse también es, pues, trabajar en tus pasiones, en las cosas que te gusten. Si, por ejemplo, te gusta, a mí en mi caso, el fútbol, pues cuando practicas fútbol, pues te das cuenta que en la hora que has pasado jugando a fútbol no has sentido ningún síntoma de ansiedad. Por ejemplo, me pasaba en su caso cuando tuve ansiedad. Y a mucha gente pues le pasa esto. Por ejemplo, practicar yoga, a la vez que practicas deporte, practicas respiración diafragmática y es una especie también de meditación. Así que puedes eso, aunar un poco. el ejercicio físico, tú lo consideras, como creo que muchos expertos, una de las maneras de poder calmar la ansiedad también, ¿verdad? Porque se genera Eso es. oxitocina, se genera Eso es. todo esto. Eso es. En mi último libro, bueno, estudié un poco sobre ello y, bueno, la ciencia pues ha estudiado y dice que es uno de los mejores antidepresivos que existen, que la naturaleza nos ha dado para tratar cualquier problema. Y es el más sencillo también y es gratis. O sea, pues es una práctica gratuita, sencilla y para todos los públicos, porque al final cada persona puede encontrar su deporte. No es necesario eso. Hay gente que me dice, pero ¿qué deporte puedo hacer yo? Y digo, bueno, puedes caminar. O sea, si Caminar, quieres caminar, claro, pues eso, puedes buscar el deporte que mejor se adapte a ti. Y a veces pasa que hay personas con ansiedad que temen, pues creen que hay una relación entre el deporte y la ansiedad, porque si te has dado cuenta, cuando hacemos deporte, pues se activa nuestro organismo. Empezamos a respirar rápidamente, el corazón también va más rápido, y es algo normal, y es algo positivo. Lo que pasa es que hay personas que creen que eso tiene que ver con su ansiedad y a veces lo evitan. Pero se tiene que dar cuenta, eso en mi libro también lo cuento, que una vez siguen con el deporte, sin pensar tanto en sus síntomas, a la de un tiempo, esos síntomas también desaparecen, porque luego volvemos a recuperar esa calma de nuestro organismo, esa calma. Por eso cuando hacemos deporte nos sentimos también. Claro, claro, porque además, o sea, lo que sucede es que el cuerpo se activa para generar más sangre, para generar más Eso es. energía. Eso Y es. cuando hacemos ejercicio, eso es bueno porque necesitamos más energía. Eso es. Lo que pasa es que cuando entramos en un periodo de miedo, ¿no? Como de ansiedad, lo que sucede es que el cuerpo piensa que necesita también segregar más porque correr o pelear o Eso es, sí, sí. Eso es. Es el mecanismo este. no, entonces es el mismo, eso es lo chévere, porque podemos entender
que nuestro cuerpo tiene esa alarma y esa forma de defenderse, Eso es. pero que no necesariamente el significado es peligro. Simplemente puede ser que algo se haya activado que esté generando eso y podemos tomarnos menos en serio los pensamientos, como tú dices, ¿no? O sea, distraernos, hacer otra cosa, o sea, no darle tanta cuerda. Tal cual, tal cual. La cosa es esa, darte cuenta de que cuando se activa el trastorno, cuando se activa ese mecanismo de alarma, esa falsa alarma, pues hay que darse cuenta de esos errores también personales, como puede ser, como bien has dicho, pues que nos preocupamos demasiado, que somos demasiado temerosos y que tenemos que cambiar un poco ese modo de pensar también. Muchas veces de actuar, pero también de pensar, porque si juntas, por ejemplo, gente que no hace nunca deporte, personas que constantemente, por ejemplo, están viendo películas de terror, están siempre en ese tipo de ambiente, se juntan, yo que sé, personas, pues ambientes igual hay drogas o cosas del estilo, ¿sabes? Hay un conjunto de cosas, pues que es normal, que activen la ansiedad o cualquier otro trastorno. Entonces, hay que darse cuenta de eso, de lo que te está haciendo mal y empezar a, pues a soltarlo, a quitarlo de tu vida. Sí, yo creo que sí. O sea, yo personalmente no soy muy sensible en general, entonces yo no veo películas de terror, ni siquiera series de detectives y cosas así, ni de crímenes, a mí no me gusta, pero sé que hay gente a la que sí y le divierte, ¿no? Y se sienten bien, pero también creo que en exceso, inconscientemente, sí se podrían estar como haciendo un daño si es que todas las noches te vas a dormir viendo algo así, es como, ¿no? ¿Tú consideras eso? Sí, sí, a mí mismo me ha pasado. En un tiempo estuve escribiendo una novela de terror, sí, en mis ratos libres, No y me di cuenta eso de que tanto vivir en el miedo, porque yo constantemente me ponía los cascos para escuchar música de terror, bandas sonoras de terror, constantemente investigaba noticias de, pues que tenían que ver con escritura, pues me nació una fobia, un temor hacia esas cosas. Luego, bueno, pues gracias a Dios comprendo cómo funciona la ansiedad, llevo tiempo trabajando en ello y entonces no fue más allá. Pero hay muchas personas que desarrollan fobias. Es como, por ejemplo, las personas que han vivido una ruptura, por ejemplo, sentimental y constantemente están escuchando canciones pues, de desamor. Pues claro, luego les llega que se deprimen, por ejemplo. Es que es eso, es jugar con las emociones. Hay que entender que las emociones pues es un poco pues un elemento a tener muy en cuenta porque son importantísimas, pero que tampoco hay que pasarse. Porque si juegas mucho con el miedo, pues seguramente surjan fobias en tu vida. Si juegas mucho con la tristeza, pues seguramente pues un trastorno depresivo. Hay que tener eso, cuidado. Hay que atender a las emociones, pero tampoco pasarse. Sí, son como notas musicales, ¿no? Que creo que vamos a tocarlas todas porque somos seres humanos, pero hay ciertos estados o ciertas actividades que pueden tocar más una. Entonces, si te quedas fijado en una, incluso el optimismo, si te quedas, pucha, feliz, o sea, extasiado 24/7, también te convierte en un problema. También. Hay algo Sí, sí. está bien. No, eso es como los límites o los polos, hay que tenerlos un poco porque eso no es ni muy bueno ser excesivamente optimista ni ser excesivamente negativo. Y como bien dices, es como tocar una tecla. Es que decir, vale, hay que tocarlas un poco todas, porque al final hay muchas personas que dicen, el miedo no es bueno. No, el miedo es bueno. El miedo te ayuda y te protege. Cuando, por ejemplo, tú tienes miedo en un callejón oscuro porque escuchas voces, pues igual te acercas a la luz o te alejas de ese lugar. Igual te hubiera podido pasar algo grave. Entonces el miedo te está ayudando. Pero claro, cuando el miedo es constante, por ejemplo, tenemos fobias hacia elementos hacia cosas tan normales como salir a la calle, pues ahí cuando ya se da el trastorno. Y eso es mucho, pues, de haber tocado muchas veces la tecla del miedo, por ejemplo. Entonces sí, hay que tener cuidado con las emociones. Por eso es importante aprender a gestionarlas y a entenderlas. Bueno, entonces, muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos han dejado el público, si te parece bien. Voy a poner aquí. Creo que no se me está escuchando bien. Yo misma escucho un eco. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Sí. Bueno, yo creo que me escuchan, pero ahí debe haber algún temilla con el audio. En fin, ya no sé. Voy a apagar el ordenador a ver si es el mío, ¿eh? No, yo creo que es de mi parte, pero ya estoy como, o sea, estoy donde tengo que estar, no hay de otra. Vale, yo tengo... A ver, dice, Alan Fire pregunta, ¿cómo manejar la ansiedad para que esta no controle tu día a día? Vale, pues bueno, hay un proceso. Yo creo que lo primero es aceptarla, luego es buscar nuestros motivos y luego es tratarla. Pero en la parte final hay que hacerse también amigo de ella. Hay que entender que muchas veces llega a nuestra vida porque necesitamos realmente cambiar, porque hay cosas que no iban como debían y hay cosas que nos hacían daño. Entonces, poco a poco hay que pasar por ese proceso. Hay que empezar por aceptarla, entender que no tienes ninguna otra cosa y entender que ese es el problema a tratar.
aprender a tratar con ese problema también. Entonces, comprender cuáles son nuestros motivos y cuáles son esas cosas que tenemos que empezar a soltar. Y muchas veces nuestros síntomas, para mí, bueno, lo he escrito en mis libros, son la mejor brújula, porque pues igual en esos momentos, con esas personas, sientes esa taquicardia, o pues en esas situaciones que sientes esa respiración, esa hiperventilación, pues igual te están indicando que esas situaciones no van contigo, o igual te están indicando que tienes que empezar a cambiar el modo en que las proceses en la mente. Entonces, hay que escuchar a los síntomas, hay que escuchar a la ansiedad y finalmente, pues entender que muchas veces la ansiedad, más que un problema, es una oportunidad para mejorar nuestra vida y que al final, si lo conseguimos, la mejoramos. Sí, o sea, hay como también eso que acabas de decir me parece súper importante, o sea, a veces no es tanto necesariamente cambiar afuera, sino cambiar cómo tú estás percibiendo ese afuera, ¿no? Porque por ahí te estás tomando las cosas muy personales, o por ahí estás sintiendo ataque donde no lo hay. Entonces también es una oportunidad para empezar a decir, ¿por qué me tomo todo tan personal? ¿O por qué tengo esta sensación de ser atacada todo el tiempo? Y te da la oportunidad de sanar temas de infancia, temas de la niñez, ¿no? Que por ahí están y que tal vez nunca los has visto. Entonces siempre es una oportunidad. Es conocerte, sí, muy bien, como bien has dicho, y conocer también tu entorno, entender cómo te afecta y entender también muchas veces que muchas veces vivimos un poco en piloto automático por las creencias que hemos heredado de nuestros padres o del colegio y realmente no son nuestras necesidades las que estamos llevando a cabo, o sea, no son nuestras ilusiones. Y pues en ese modo de escucharte a ti mismo, escucharte a ti misma, pues puedes entender ese modo negativo en que vives la vida también y si realmente ese camino que sigues es tu camino o tienes que empezar a estudiarte mejor y a entender qué buscas en la vida, qué es para ti la felicidad. Claro, exacto. O sea, yo creo que como te pasó a ti, y esto también quiero ahí meter la astrología, no sé si tú conoces algo de esto, pero como buen ascendente en Escorpio, o sea, las personas que tienen mucha energía Escorpio o que tienen mucho Plutón en su carta, como en mi caso, tenemos esta tendencia a aprender de esos momentos oscuros para luego poder enseñar a otros que no hay que tenerles tanto miedo, sino que son una oportunidad de transformación. Eso ¿no? Y entonces estas emociones difíciles, como el miedo, la ansiedad y tal, se pueden ver como puertas incómodas, no iba a decir que es agradable, pero puertas al fin para poder llegar a mejores versiones de ti mismo, en tu caso, ¿no? Tal cual, Mariana. Tal cual, porque yo creo que al final las mejores lecciones las tenemos también de los peores momentos muchas veces. De las mayores dificultades es cuando más aprendemos, cuando más nos toca estar con nosotros mismos, a solas, llorar o dejarnos llevar o entender esas emociones porque han llegado. Y es cuando desarrollamos la mejor versión. Sí, exacto. O sea, yo creo que a veces esta adicción a la felicidad, que por ahí ya el positivismo tóxico que ahora existe nos obliga a tener, ¿no? Como un estándar de estar felices todo el tiempo, hace que perdamos la oportunidad de estar en contacto con estas partes nuestras que son apertura para poder mejorar, para poder sacar lo mejor de nosotros. Entonces, me parece genial que lo abordes así. Aquí siguiente pregunta que nos hacen es, creo que ya la respondiste, pero tal vez ahí como un tip chiquito es, ¿qué hacer en el momento exacto en el que uno se siente muy ansioso? O sea, ¿qué es lo primero que recomiendas hacer? Pues bueno, darse cuenta, a mí me ha pasado muchas veces, que sufres esa ansiedad y crees que te va a pasar lo peor. Entonces, si ya le ha sucedido, seguramente sepa que después de un tiempo todo pasa y no le va a pasar nada. Entonces, cuantas más veces le pase, más se dará cuenta de que finalmente no le sucede nada malo. O sea, que lo primero es aceptar, esa ansiedad no me va a pasar nada malo. Okay. Y después tratarlo, como hemos dicho, con la distracción, con la respiración diafragmática. Eso es. Sí. Ok, entonces sería como primero darte cuenta de, estoy en ansiedad, ya me ha pasado antes, esto no me va a matar, no va a pasar nada terrible. Eso es comenzar a apagar la alarma con estos ejercicios de respiración, de mindfulness. Maravilloso. Eso es. Luego, ¿cómo? Esta es una buena pregunta, no sé si tú alguna vez lo has visto así, pero es cómo ayudar a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad. O sea, si tu pareja o tu mamá o tu amigo está teniendo hace poco hice un vídeo con mi pareja sobre el tema, que lo tengo en mi canal de YouTube, y hablamos de eso, que al final es bastante parecido a lo que acabamos de decir ahora. O sea, lo que no puedes abordar a tu pareja diciéndole eso no es nada, se te va a pasar enseguida, son tonterías, porque lo que haces es que esa persona pues se sienta más frustrada y la ansiedad aumente. O sea, que lo primero, como pareja o como familiar o amigo, es entender también un poco cómo funciona la ansiedad.
para pues, intentar hacerle reconocer que solo sufre ansiedad, que la ansiedad funciona así, que ya le ha pasado muchas veces y que tanto esos síntomas físicos como esos mentales son síntomas de la ansiedad. Y luego, pues ayudarle, ya sea acompañándole o no, a realizar Respirar esa, profundo. pues, o a contar cosas, o a comunicar, a hablar de cualquier cosa, de otro tema, por ejemplo, que le haga evadirse un poco de la ansiedad. O practicar Sí, juntos mindfulness, yoga o lo que sea. sí, sí. Algo que funciona si es que tienes cercanía con la persona es obviamente el contacto físico suave, ¿no? Como Sí, ponerle sí. así, o sea, porque eso lo ayuda a Eso aterrizar en es. el cuerpo también. Sí, Entonces, sí, ujú. eso está, bueno, la parte de, por ejemplo, la dopamina, que dice que surge de los abrazos, lo Sí, que acabas de decir. Entonces, exacto. tienes esa parte positiva, Un esas hormonas, abrazo. Sí, eso es. Se sí, va sí, un poco sí. la negativa y está mejor. Sí, 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 súper súper bonito además, ¿no? Como una Sí, oportunidad para vincularse además con otras eso, personas. eso A es. ver, siguiente. A ver, gracias Mariana por estas charlas tan chéveres. Dos preguntas. ¿Cómo callar los pensamientos negativos que generan ansiedad sin evadirlos o ignorarlos? Vale, Y luego, bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo visionar tu futuro sin caer en ansiedad? Me imagino que está como, vale. ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sobre los pensamientos negativos, bueno, pues hay muchas personas que tienen, por ejemplo, el TOC de pensamientos negativos, es una obsesión hacia ese tipo de pensamientos. Y esas personas normalmente se relacionan con el pensamiento. El problema muchas veces cuando tienes esos pensamientos es que te asocias con ello y te culpas, te juzgas o te Sí, maltratas un poco emocionalmente. Entonces, lo primero es entender eso, que tienen que estar y aceptar un poco que no tienen que generarte malestar. Cuanto menos malestar te generen, cuanto menos impacto emocional tengan, menos ansiedad vas a sentir. Entonces, no es fácil, no se hace de un día para otro, pero por ejemplo, practicando la meditación, pues poco a poco entenderás eso, cómo funciona tu mente y entenderás que esos pensamientos llegan, pero que tú no eres tus pensamientos. Y entonces de esa manera podrás desasociarte un poco de ellos. Y una vez los ves como algo externo a ti, pues ya no te afectan tanto. exacto. Y, y Ujú. la otra, ¿cuál era la otra ¿Cómo, pregunta? cómo visionar tu futuro sin caer en la ansiedad? Creo que ella se refiere a que tal vez está pensando en dónde voy a estar en un año o en 2 años Claro, claro, las y le comienza a preocupaciones. entrar ansiedad. No sé qué Claro, dirías claro. tú ahí. Ujú. Sí, pues en eso, bueno, yo creo que sería parecido a lo que he comentado antes de los pensamientos negativos. Entender que, pues cuando ese futuro que visionamos nos estamos dejando llevar por nuestros miedos, realmente no es la realidad. Estamos atrayendo a nuestra mente catástrofes que no van a suceder. Al final, bueno, eso es una cosa con la que tenemos que tratar todo el mundo, porque muchas veces, pues todos tenemos miedos, todos tenemos preocupaciones, y lo que ayuda poco a poco es afrontarlas un poco, entender poco a poco, pues que no siempre y casi nunca sucede eso que tanto temes. Casi siempre sucede lo contrario o algo mucho menos malo de lo que crees. Sí, sí, y también creo que hay que aceptar que hay cosas en donde no vamos a tener control y es parte del ser humano, Eso ¿no? es. Porque yo he tenido pacientes en consulta que muchas veces llegan fondo al tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? El miedo de morir. Con el tema del COVID se Sí, puso sí, sí, sí. bastante fuerte esto, como 2 personas se les disparó el trastorno con el miedo a la muerte, gente joven, sana, Sí, 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 sí. necesariamente gente con riesgo. Eh, y claro, es una pregunta interesante a la que todos alguna vez vamos a llegar. Es sí, no, No, no sé cuándo me voy a morir, no te puedo garantizar que no te vas a morir. De hecho, al contrario, lo más probable es que o sea, lo único garantizado es que sí te vas a morir, no tienes sé razón. cuándo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. el aceptar eso sin entrar en pánico, creo que para mucha Sí. gente puede ser difícil. Sí, hay que aceptar eso que bien dices, que somos humanos y como humanos tendremos miedos y preocupaciones toda la vida. Pero bueno, hay que entender, yo creo que eso, dándole un poco la vuelta al hecho, pues como por ejemplo decía Steve Jobs, él decía que se levantaba a las mañanas, se miraba al espejo y decía, pues mañana podría estar muerto, entonces el día de hoy pues lo tengo que vivir al máximo. Entonces Exacto. hay que intentar darle un poco la vuelta a la Sí, parte mala y buscar la buena, no fijarse solo exacto. en la mala. Claro, es como, ok, si esto es un fact, porque de hecho es un fact que nos vamos a morir, no sabemos cuándo y no tenemos Sí, sí, control, entonces lo que sí tengo control es cómo voy a vivir esto que en este momento eso sí tengo, que es mi vida, ¿verdad? Entonces eso es, por ahí comenzar a agarrar ese poder que sí tenemos. Me parece eso es. genial. Bueno, entonces, esas son las preguntas. No sé si por aquí, vamos a ver. Vamos a ver qué preguntas nos están haciendo. Y vamos a responder unas 3 más y luego voy a entrar a preguntarte un poco más sobre tu libro. Muchos comentarios. Bueno, sí, he estado con eco, la verdad no sé qué pasó con el audio, lo siento.
A ver, dice, ¿cómo dejar de controlar todo? Un poquito de lo que estábamos hablando. Ajá. Decía, sí. Lo que bien has dicho tú, Mariana, que al final somos seres humanos y es lo que hay. Pero bueno, si nos damos cuenta de que tenemos una mente un poco obsesiva, que es de controlar todo, de ser demasiado perfeccionistas, pues es bueno darse cuenta. Cuando esa forma de ser nos haga daño, pues lo mejor es buscar ayuda y acudir a terapia, pues Sí. para que nos ayuden un poco a gestionar de otra manera la vida. Sí. Pero eso, cuando es un normal, que a todos nos gusta a veces controlar las cosas, pues yo creo que si no te influye y no te afecta y no te limita, puedes vivir con ello. Pero si te empieza a condicionar la vida, pues sí, busca ayuda para que... ayuda. De hecho, Eso la siguiente pregunta que leo aquí, creo que vamos a tener los dos la misma respuesta, porque nos preguntan sobre medicamentos para la ansiedad. Yo creo que eso también ya va cuando ya sientes que no puedes, ¿no? Y tienes que ir a un experto, a un psiquiatra. Eso, bueno, los medicamentos es eso. Cuando sufres un trastorno, pues normalmente lo primero que hacen los médicos en urgencias es recetarte unos ansiolíticos. Porque lo que hacen los medicamentos de la ansiedad es rebajar los síntomas de la ansiedad físicos. No tratan tanto los mentales. Y lo que yo comento una y otra vez a las personas, porque muchas personas también se automedican, por desgracia, es que los medicamentos serían como un parche. Pero al final el problema real, que es la ansiedad, es un problema de tipo emocional, no es un problema de tipo físico. Entonces, pues eso, no puedes tratar un problema emocional con paracetamol o con ibuprofeno. Eso te puede hacer igual sentir menos taquicardia, pero finalmente tendrás que tratar el problema. Y si no haces caso, si no sigues los consejos del médico, por ejemplo, en cuanto a la medicación, si la haces por tu cuenta, pues muchas veces no te das cuenta, pero los ansiolíticos, por ejemplo, presentan tolerancia y dependencia, que lo que quiere decir es que las personas que su cuerpo lo tolera mejor y cada vez más. Eso es. Entonces lo que haces es empeorar muchísimo el trastorno y pues eso no hay que hacerlo. Hay que seguir los consejos del médico siempre con la medicación. Sí, yo creo que básico es que si estás, y como ya psicóloga lo digo, si estás tomando medicación, que totalmente legítimo si es que ya te lo han recetado y es necesario, acompañarlo con un proceso terapéutico para no solamente abordar los síntomas, sino la causa. Eso es. ¿No? Porque si no, imagínate qué hubiese pasado si tú en ese momento en el que sentías ansiedad, te comienzas a dar cuenta que hubieses medicado y hubieses tolerado la vida que tenías, no estarías aquí. No, estaría. No hubieses cambiado, estarías medicado todo el tiempo en una vida infeliz. Eso es. Estarías, pues eso, creyendo que vas a encontrar la solución en algo que no te ayuda para nada y que al final hace todo lo contrario. Y luego, a la vez, cuando con el tiempo quieras dejar esa medicación, será mucho más difícil si te has acostumbrado a medicar tu cuerpo. Al final, pues es eso, es lo que dices, hay que acompañar la medicación con la terapia. Y que sea siempre el médico el que te diga si tienes o no que medicarte. Muchas veces es totalmente aconsejable, tanto los ansiolíticos como los antidepresivos, porque igual te ayudan a tratar con la ansiedad, con las fobias o con otros problemas. Pero, como bien dices, pues eso, hay que hacer las dos cosas y siempre pues siguiendo lo que dice el médico, porque tanto al principio como al final hay que hacerlo poco a poco. No puedes dejar la medicación de un día a otro, ni puedes pues tomar las pastillas que quieras, porque no funciona así. Sí, yo considero que la medicación se tiene que hacer en casos específicos muy marcados ya y con acompañamiento terapéutico de todas maneras para evitar problemas. Bueno, Sergio, te voy a hacer las últimas preguntas. Primero quiero que me hables un poquito de los libros, porque sé que tienes más de uno. ¿Qué libros tienes? ¿Cuáles nos recomiendas para el tema que hemos hablado hoy? Cuéntame un poquito. Sí. Intento eso resumirte, que a veces me lío un poco. Bueno, sobre la ansiedad tengo dos libros, que son El fin de la ansiedad y El arte de cuidarte. En el primero de ellos hablo un poco de aquello que sentí, de aquello que me pasó. Es un poco una experiencia personal que ha ayudado a muchas personas porque, como bien sabes, en psicología hay una figura que se llama el paciente experto, que ayuda también a las personas a tratar con los problemas, ya que pues sienten y reconocen pues los pasos que ha dado una persona como estas otras personas pues que sufren ese problema. Y bueno, explico un poco el proceso y cómo de esta manera pues puedes abordar de una manera mucho más sana la ansiedad, que al final es un tipo de terapia. Y en el arte de cuidarte lo que doy son esos remedios que he estado investigando durante años, que la ciencia demuestra que son los remedios pues más efectivos contra la ansiedad. Esos que decíamos antes, la respiración diafragmática. Explico, pues también hablo de experimentos psicológicos que han abordado el tema y que han explicado el por qué este tipo de ejercicios ayudan tanto. Y bueno, y eso, y doy los... Ya, genial. Entonces tienes uno en donde es tu experiencia con la ansiedad y explicas que es como el mecanismo de la ansiedad, cómo funciona, y otro que está dedicado a los remedios, como tú le dices, para poder manejarla. Los dos se ven buenísimos. Y estos lo encuentran en línea, ya que estamos en Perú.
Sí, y en sí, Latinoamérica podemos comprarlos a distancia. sí, pueden comprarlo en Amazon y bueno, si entran a mi web, que es elfindelansiedad.com, pueden descargar también una muestra de algunos de ellos para ver si pueden ayudarles o no y luego ya pues pueden adquirirlos en otras webs. Lo máximo. Perfecto, perfecto. Entonces, eso. Y la última pregunta que te quiero hacer es ya más personal para ti. Es algo que le hago a todos los brujos que pasan por brujas urbanas. Es, ¿cómo te gustaría dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste? Pues me gustaría, pues eso de que hablamos antes, de que por nuestra ascendencia un poco de tipo Escorpio, pues nos gusta enfrentar nuestros problemas un poco a modo de experiencia, a modo de aprendizaje, aprender un poco de ellos para pues colaborar un poco con el resto de personas a que entiendan un poco pues cómo pueden tratar ese tipo de situaciones y vivirlas mejor. O sea, un poco pues ayudar a las personas a descubrir que muchas veces hay problemas, todos vamos a sufrir cosas buenas y cosas malas, pero que no hay que enfocarse en lo malo, que hay que intentar descubrir, darle la vuelta y ver esa parte positiva que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, no a empeorarla. Entonces, un poco eso, a cambiar un poco la mentalidad y la actitud de las personas. Lo máximo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Es Sergio González, tienes dos cuentas, ¿no? Uno es Sí, tu seudónimo, Guio Sarari, @Guio Sarari, y el otro es @El fin de la ansiedad, eso ¿cierto? es, Mariana. Ok, los Muchísimas pueden gracias a ti. seguir y van a tener un montón de tips ahí. Y sí, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti, Mariana. Me ha encantado la entrevista. Y eso, estamos en contacto para cualquier Estamos en cosa. contacto, ya Y cualquier voy persona a que la... tenga voy- cualquier duda, cualquier cosa, que no duden en preguntarme por redes sociales. Yo encantado de ayudar en lo que pueda. Así que eso. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Marina. Muchas Cuídate gracias a ti. mucho, que tengas buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Yo también les envío un besote gigantesco. Espero que les haya sido de servicio y lo voy a dejar aquí grabado para que lo vean después. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.